Hola, yo soy Alejandra Fuentes y este día les vengo a hablar sobre el libro de 1984 de George Orwell. Este libro trata sobre un conflicto que tiene Londres de Oceanía contra Eurasia, en donde se tiene una dictadura y ellos poseen como una figura a la que le presentan a toda la sociedad llamada el Gran Hermano, y se supone que él los vigila en todas partes por medio de las telepantallas. Esta sociedad está reprimida, vive en opresión por el miedo y en control tanto físico como mental. Tiene 3 eslogans, se lo repiten a diario a las personas, que es: la guerra es paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Las personas en esta sociedad viven en aislamiento, la policía siempre las está vigilando y existe una policía del pensamiento para también controlar sus pensamientos. El protagonista de esta historia es Winston Smith, tiene 39 años y trabaja en el Ministerio de la Verdad. Se supone que el poder se concentra en 4 entidades fuertes. La primera es Miniver, que es el Ministerio de la Verdad; Minipax, Ministerio de la Paz; Minimore, el Ministerio del Amor; y Minimantia, el Ministerio de la Abundancia. Bueno, el protagonista trabaja en el Ministerio de la Verdad y lo que hace es como rectificar noticias, le llaman así, pero en realidad está manipulando la información que llega. Al principio nos presenta cómo el protagonista compra un libro para escribir un diario, que no era ilegal, pero sí podían arrestarlo si lo descubrían. Lo primero que escribió fue 4 de abril de 1984. Se tardó muchísimo en escribir, pero se soltó describiendo una situación de bombardeo que había pasado. Después acudió a los 2 minutos de odio. Los 2 minutos de odio presentaban un discurso de Emmanuel Gunstein, que lo catalogaban como el enemigo del pueblo, y este era un traidor que fue condenado a muerte pero escapó. En la actualidad seguía conspirando, pues él transmitía un discurso para despertar la conciencia de todos, pero ellos lo pasaban para que la gente le tuviera odio. Sus seguidores de este personaje eran atrapados por la policía del pensamiento y esa como conspiración tenía un nombre llamado Hermandad, el cual también había rumores de que tenían un libro de lo que sí se debía de hacer. Este discurso hacía que enloqueciera a la gente, pero de un momento a otro, nuestro protagonista descubrió que con lo que él tenía represalias era contra el partido y contra el Gran Hermano. Entonces comenzó a darse cuenta de todo lo malo y tenía esperanza en la hermandad y en que algún día podría haber un nuevo comienzo. A las personas que los encontraban pensando de esta manera o haciendo cualquier acción en contra del Gran Hermano y del partido, los vaporizaban. Se los llevaban de su casa en las noches mayormente y borraban su existencia de todos los documentos. También había purgas. Estas purgas eran cada mes. Agarraban a un grupo de personas que eran conspiranoicos y también los asesinaban. Tenían también muy manipulados a los niños de esta sociedad, tanto que recurrentemente había denuncias de casos a la policía del pensamiento de parte de esos niños por sus papás o algún familiar cercano. Bueno, el protagonista, al escribir estas ideas y estos pensamientos revolucionarios, ya tenía visto que en cualquier momento lo iban a matar. Los obligaban a tener como sacudidas físicas, así le llamaban, y era ejercicio así para todos. Por ejemplo, en comida también tenían sus raciones contadas, no les daban muchísimo sustento como para comprarse nueva ropa y cosas así. De hecho, en el trabajo de Smith, él se empezó a dar cuenta que controlaban mucho el pasado, el cual era doble pensar, que era creer en 2 ideas, o sobrepensar toda la información. El partido también creó una figura a imitar que era llamada O'Bilkley, y este era audaz, heroico, era un ejemplo a seguir, era como un personaje ficticio porque no existió, en el cual hacía que las personas se inspiraran en él. Una vez el protagonista se encontró con un amigo llamado Syme y él era de los neolingüísticos que trataban de limitar el lenguaje, y esto hacía pues que el alcance del pensamiento de las personas no fuera lejos. Lo que querían hacer era desaparecer muchos conceptos para el 2050. Luego también en los informes que el partido hacía a toda la sociedad mediante las telepantallas, se decía mucho de que las cosas iban mejorando cada año, pero todo era falso porque lo que querían aparentar era una vida ideal cuando no era así. Después Winston se percató de que era un nivel de manipulación muy fuerte porque días anteriores les habían dicho algo y días después les cambian las cifras y todas las personas se las creían. Después en su casa, cuando estaba escribiendo, tuvo recuerdos de su esposa porque él estaba casado, pero como no pudieron tener hijos, tuvieron que separarse.
El partido no permitía las separaciones, pero en este caso, con fines de procrear, si no se daba ese objetivo, se podía hacer. De hecho, en tema de sexualidad, había una liga juvenil antisex en el que hacían que todas las mujeres trataran de ser y de conservar su castidad. De hecho, había mucho la práctica de inseminación artificial por lo mismo. Lo que querían hacer era matar el instinto sexual, y el acto sexual bien realizado era visto como una rebeldía y el deseo era un crimental. Crimental se le llamaba así a los crímenes que hacían solo con el pensamiento. Winston creía que los proles, o sea, la clase que constituía un 85% de la población de Londres de Oceanía, podría acabar con el partido, pero que no tenían esa iniciativa como para protestar por las cosas verdaderas y que tenían una importancia. De hecho, él escribe: hasta que no tengan conciencia de su fuerza, no se rebelarán. El partido los tenía en una idea como minimizada. Decían que los proles y los animales eran libres. Los hacían ignorantes, pero les concedían cierta libertad. Winston creía que manipulaban demasiado la información. De hecho, él tenía una prueba de falsedad de una situación que pasó en 1973 con 3 personajes de renombre, y en ese momento no tuvo las agallas para sacarlo a la luz. Un día no quiso ir al trabajo, entonces acudió a una calle de la prole y le tocó vivir el vapor, así le decían los proles a los ataques con bombas de cohete. Se dio cuenta de muchas situaciones que vivía la prole y se dio cuenta que hubo muchísimas purgas en los 50 y los 60 de personas mayores, personas que tenían el conocimiento del pasado y por lo tanto en la actualidad no podían tener un sustento los jóvenes para comprobar que lo que le estaban enseñando en los libros de historia era real. Después entró a la tienda donde había comprado su primer diario para escribir, pero él no podía estar en ese tiempo ahí, ya que no era permitido para su clase, los del partido, los miembros del partido. Pero cuando salió de la tienda, vio a una mujer que trabajaba en su mismo despacho y cruzaron miradas, no se dijeron la palabra, pero le empezó a entrar la angustia de que podía delatarlo. Entonces llegó a su casa, el pánico lo invadió, pensó en: los momentos de crisis no estamos luchando contra un enemigo externo, sino contra nuestro propio cuerpo. Y bueno, aquí se queda estos 8 capítulos. En fin, este libro la verdad se me hizo muy interesante. Te atrapa en el primer capítulo completamente. Me gusta que termina en qué va a pasar después, qué le va a pasar a él, si la chava lo delata o no, si le gana su desesperación y se suicida, no sé. Y lo que más me gustó es que muestran una realidad en la cual sí podremos llegar a vivir. La verdad se me hace una dictadura muy extrema. También no logro comprender el hecho de cómo las personas en esta sociedad no se daban cuenta de las cosas malas que les estaban pasando en general. Y el hecho de que no tuvieran todos como un sustento adecuado. Pero bueno, o sea, en realidad este libro sí me entusiasmó y quiero seguir leyéndolo. Hasta aquí todo. Muchas gracias. Adiós.